Hola a todos, si estáis viendo este vídeo es porque Apple ya ha lanzado oficialmente la beta pública de iOS 18, la cual viene cargadita de novedades con respecto a iOS 17. Por eso en los próximos minutos os voy a enseñar paso a paso cómo instalarla en vuestro iPhone y lo que es aún mejor, vamos a repasar también algunas novedades interesantes de iOS 18 que en mi opinión merecen la pena probar. Pero bueno, antes de lanzarnos a la piscina, recordad que si vais a instalar esta beta en vuestro iPhone del día a día, tenéis que pensarlo bien, ya que hay apps que pueden fallar o que su rendimiento no vaya tan fino con respecto a la versión oficial de iOS 17 que tengáis en este momento. Dicho esto, si sois unos locos como yo y no podéis esperar a trastear con las nuevas funciones, venga, adelante. Bueno, vamos a lo que nos interesa, cómo instalar la beta pública de iOS 18. Y os prometo que es más fácil de lo que parece, así que no os asustéis. Primer paso, nos vamos a dar de alta en el programa de betas públicas. Y sí, es totalmente gratuito, no os van a cobrar ni un céntimo. Para hacerlo tenéis que abrir vuestro navegador y meteros en beta.apple.com. Una vez allí, buscad el botón Sync Up y registraros con vuestro Apple ID. Seguido de esto tendréis que aceptar los términos y condiciones y ya está. Si no os sale nada, no os preocupéis, probablemente es porque ya los aceptasteis en el pasado al probar otras betas. Apple, digamos que no nos hace pasar por el mismo rollo cada año. Siguiente paso, id a los ajustes de vuestro iPhone y aquí aseguraos de que estáis usando el mismo Apple ID con el que os habéis registrado en el programa de betas, algo lógico. Después buscad la pestaña Actualizaciones de software y donde pone Actualizaciones beta, seleccionad la beta pública de iOS 18. En fin, ya habéis visto que no ha sido para tanto, el método es tan simple que hasta da gusto. Pero ojo, antes de lanzaros a instalar la beta, como siempre, os doy un consejo de amigo, y es, haced una copia de seguridad en iCloud. Así, si os arrepentís o hay algún problema, podréis volver a iOS 17 sin perder datos. De todos modos, si no sabéis cómo hacerlo, no os preocupéis, al final del vídeo os voy a dejar un enlace a otro vídeo mío donde explico paso a paso cómo hacer este proceso de vuelta atrás. Así que no os lo perdáis porque, ya digo, puede salvaros de más de un susto. Y ahora viene lo bueno, las novedades más interesantes de iOS 18. Y a ver, hay muchas más de las que yo voy a mencionar, pero bueno, he elegido estas para no hacer el vídeo eterno. Ya sabéis que me gusta ir al grano. La primera sería los atajos de voz. Y esta es una pasada. Y es que vais a poder abrir aplicaciones o acceder a funciones del sistema solo con vuestra voz, sin necesidad de tocar la pantalla. Por ejemplo, yo tengo configurado un atajo para abrir Bing. Entonces si digo abrir Bing, se abre en cuanto lo digo. Os vuelvo a hacer la demostración. Abrir Bing. Y ahí habéis visto cómo se ha abierto Bing sin ningún problema. Como digo, lo podemos configurar para abrir cualquier aplicación o cualquier función del sistema. Si queréis verlo en acción con más detalle, no os perdáis el vídeo que hicimos hace unas semanas en el que os mostraba esta función entre otras 19 muy interesantes. Os lo voy a lanzar al final de este por si queréis clicar y verlo después. Otra novedad que me parece muy interesante es la posibilidad de poder bloquear aplicaciones con Face ID. Y es que ahora vamos a poder bloquear cualquier aplicación de nuestro iPhone para que solo se pueda acceder si usamos nuestra cara, pero ojo, también vamos a poder ocultarlas. Entonces si las ocultamos se irán a una carpeta que también solo es accesible desde la biblioteca de aplicaciones usando nuestro rostro. La verdad que estas funciones han tardado en llegar, pero se agradece que por fin ya estén con iOS 18. Otra novedad bastante visible está en el centro de control, que ahora ya es completamente diferente con iOS 18. Es súper personalizable, tanto que da gusto. Vais a poder meter un montón de iconos nuevos para acceder a diferentes funciones del sistema. También vais a poder configurar atajos para abrir aplicaciones. Y lo mejor también es que vais a poder cambiar el tamaño de los módulos y organizarlos como os dé la gana. La verdad es como tener un mando a distancia de vuestro iPhone a medida. Hicimos precisamente también hace unas semanas un vídeo de cómo poder aprovechar la personalización que nos otorga iOS 18 para cambiar la apariencia de nuestro iPhone por completo. Y en ese vídeo hicimos un bloque dedicado al centro de control, así que si queréis ver con más detalle todo esto, también os aconsejo verlo. Y hablando de personalización, la pantalla de inicio ahora es vuestra para hacer y deshacer. Vais a poder colocar los iconos donde os dé la gana, dejando huecos vacíos si queréis entre ellos. Y los widgets, por fin vais a poder personalizarlos directamente desde la pantalla de inicio, pudiendo cambiar el tamaño, acoplarlos en cualquier zona, etc. Se acabó eso de tener que ir al lanzador de widget cada 2x3, que era un rollo, sobre todo si queríamos ir probando diferentes tamaños. Y no nos olvidemos de los fondos de pantalla, y es que ahora tenemos unos fondos dinámicos que van cambiando solos durante el día. Y en la pantalla de bloqueo, estos dos botones de cámara y linterna, ahora los podéis cambiar por los que queráis. Apple nos da para elegir entre un montón de opciones, tanto aplicaciones como funciones del sistema. En fin, que iOS 18, como veis, viene cargadito. Y como decía, estos son solo unas pocas novedades, hay muchas más. Bueno, y ahora toca hablar de algo importante, que es el rendimiento. Y como siempre voy a seros muy sincero en base a mi experiencia con las betas de desarrolladores de iOS 18 que vengo probando desde el primer día.
Y a ver, no ha sido para tirar cohetes, al menos en cuanto a batería. Lo cierto es que, sobre todo en las dos primeras betas, mi consumo se disparó prácticamente a un 100% por día en mi iPhone 15 Pro Max, así que no me quiero ni imaginar en equipos un poquito más antiguos. Es verdad que con la beta 3 parece que se ha estabilizado un poco, así que bueno, espero que la beta pública herede lo mejor de la beta 3, por ejemplo. Y en cuanto al rendimiento del procesador en sí, a ver, este no ha sido malo. El iPhone se siente bastante fluido y no me he topado con ningún bug de esos que te hacen querer tirar el móvil por la ventana. Pero ojo, esto no quiere decir que sea perfecto. Ya hemos hecho algunos test giveaways precisamente en vídeos de beta anteriores donde comparamos cómo este no está tan optimizado con respecto a las versiones oficiales de iOS 17. Algo lógico, pero bueno, que también hay que tenerlo en cuenta. Así que si probáis betas tenéis que asumir que tanto la batería como el rendimiento no va a ser tan óptimo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil y que ahora tengáis ya una idea más clara de cómo instalar la beta pública de iOS 18 y qué novedades interesantes podréis encontrar. Ya sabéis, si os ha gustado, podéis darle like, suscribiros si aún no lo habéis hecho, activar las notificaciones para que sepáis cuando subimos nuevos vídeos y ya de paso, dejadme algún comentario para, bueno, decidme qué os parece iOS 18 si os animáis a probarlo. Os dejo por aquí dos vídeos recomendados que seguramente os gustarán. Uno con 20 novedades de iOS 18 que Apple no destacó pero que son realmente interesantes y otro con el paso a paso para quitar la beta y volver a iOS 17. Mañana volvemos con más vídeos porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.